Bien. Muy buenos días. En nombre de Dios de la Patria se abre la sesión. Señor secretario, cuentas. Sí, señor presidente. Se ha recibido en la comisión 3 oficios del presidente de la República. Con el primero, retira la indicación sustitutiva que formulara el 22 de abril de este año al proyecto de ley que modifica el sistema privado de salud, incorporando un plan garantizado. Corresponde al boletín 8105-11 y en el comparado que se les entregó en la sesión anterior es la última columna, la de la derecha. De modo que vamos a reformular ese documento. Enseguida, el presidente de la República, con fecha 3 de julio, mediante 2 oficios, hace presente la urgencia. La primera es respecto del mismo proyecto, el de que modifica la ley de ISAPRES, y este plazo vence el 18 de julio en curso. El segundo es la declaración de urgencia simple para el proyecto que amplía la posibilidad de donación de órganos entre vivos. El plazo vence, en este caso, el 2 de agosto próximo. Enseguida hay un oficio del señor subsecretario de Redes Asistenciales, con el que informa la glosa número 9 de ese ministerio sobre el Plan de Formación y Capacitación 2019, con especial detalle en la formación y contratación de médicos especialistas y subespecialistas y sus metas de implementación. Si les parece, les puedo hacer llegar copias, porque es un documento extenso con los detalles. Hay un proyecto de ley también tramitado a esta comisión, una moción de los senadores señora Goich y señores Girardi, Lagos, Letelier y Quinteros, que reconoce a los cuidadores como sujetos de derecho a atención preferente en el ámbito de la salud. Hay también una comunicación, un correo de la diputada señora Cristina Girardi, que solicita al presidente de la comisión que se invite a exponer en alguna sesión próxima sobre el proyecto de salud mental a la Fundación Amigos del Tourette. Estamos en discusión particular en ese proyecto, presidente. Luego hay finalmente un correo electrónico de la Corporación Coordinadora Nacional de Organizaciones de Usuarios, Familiares y Amigos de Personas con Afecciones de Salud Mental, con que envían un documento que complementa la exposición que hiciera su representante en la sesión del pasado 1 de julio en curso. Esa es toda la cuenta, presidente. Gracias, señor secretario. ¿Y sobre la cuenta? ¿No? Bien. Entonces entramos en tabla. Señor ministro, nosotros, tal como lo habíamos acordado el martes recién pasado, hicimos llegar un documento preliminar. Yo entiendo que por premura no, usted a lo mejor no lo ha podido ver, pero esos son, digamos, los mínimos que nosotros consideramos que debiera estar en esta reforma que estamos iniciando nuevamente su discusión. Y evidentemente que después, a medida que vayamos avanzando y discutiendo, los senadores, de forma individual, pueden hacer llegar también directamente indicaciones o sus proposiciones. Pero como le decía, estamos conscientes todos que Chile requiere una mejor salud, estamos conscientes de todos los problemas que hay a nivel del sector privado como público. Nos interesa, ojalá que se pueda potenciar todo lo que es el sistema público, y ahí algo decimos en estos aspectos mínimos a considerar que le hemos enviado. Carolina, ¿usted quería decir algo? ¿No? ¿Guido? No, después, claro. Presidente, senadores, buenos días. Efectivamente recibí este documento, aspectos mínimos que ustedes me hicieron llegar anoche, y introduje los elementos esenciales de este documento en la presentación que voy a hacer a continuación. Durante estos días nosotros hemos trabajado intensamente en un nuevo conjunto de indicaciones para mejorar el proyecto que creaba el Plan Garantizado de Salud, que quedó en tramitación hasta el año 2013. Durante el anterior periodo de gobierno, esta comisión, a través de sus parlamentarios, hizo ver muchas veces la intención, el deseo de avanzar en la... Perdón, señor ministro, que interrumpa. Que pasen una asesoría. Perdón. Por favor. Ustedes, según vi en los medios, sobre todo,
Ustedes hicieron ver varias veces el interés de avanzar en este proyecto, en lo que ya existía. Y nosotros hemos preparado, muy buenos días, hemos preparado un conjunto de indicaciones que no traigo ahora, porque evidentemente tenemos que analizarla en conjunto a los documentos que ustedes me hicieron llegar. En ese contexto y dándole partida a esta presentación que tiene como elementos, primero, retomar, o sea, considerar lo que ustedes han señalado. En segundo lugar, hacer un breve resumen de en qué quedó la discusión de creación de un proyecto, de una reforma a las ISAPRES el año 2013. Y, en tercer lugar, cuáles son las consideraciones que nosotros creemos como Ejecutivo que son importantes de poner en nuevas indicaciones o de complementar en votaciones que no se llevaron a cabo, pero que fueron propuestas en esta comisión hasta noviembre del año 2013, si no me equivoco, para poder avanzar. Es de total justicia señalar que en la documentación entregada por el señor secretario de la comisión hemos encontrado un apoyo bastante significativo para avanzar en esto. Hay un trabajo muy serio ahí del secretario y su equipo y realmente lo agradecemos porque ha significado poder ver un poco más de luz en algo que es demasiado amplio y eventualmente se presta para confusiones. Sin decir más, estamos hablando de una reforma al sistema de seguros privados de salud que crea como eje un plan de salud universal. Y esto no anda. Entonces, esta es la minuta que ustedes me han hecho llegar, en resumen, perdón, que ustedes conocen bien. Gracias. Que señala que al sistema privado de salud podrá ingresar cualquier persona. Las ISAPRES comercializarán un solo plan de salud sin considerar esos factores, ¿no es cierto?, con un precio único y con un máximo de 3 redes de prestadores. Se propone en las observaciones que ustedes hacen que el reajuste de precios sea trianual y la creación de un... Ahí está el error, perdón, ahí está el error que decía ministro. No es INSAPRE, intersistema. Perfecto. Enseguida, la creación de un fondo mancomunado entre ISAPRES y FONASA, con prestaciones comunes en ambos sistemas, como soluciones de salud. Las ISAPRES no estarán autorizadas para vender beneficios complementarios y los prestadores no podrán vender seguros complementarios o suplementarios de salud. Y ahí yo tengo una pregunta, solo con el afán de aclarar. Hoy día hay prestadores privados que tienen propiedad parcial, total, en compañías de seguro, que venden seguros de salud como pólizas, digamos, sujetas al control de la Comisión del Mercado Financiero. Y también hay prestadores de salud que venden convenios que de alguna manera se parecen mucho a seguros directamente, ¿no es cierto?, para la atención de... Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el alcance exactamente de ese comentario o de esa consideración que ustedes hacen? ¿A cuál de estas especies hacen referencia? Siéntate ahí si quieres hablar. Buenas tardes, ministro. Sí, la idea de esa propuesta justamente, primero, efectivamente, corregir para el futuro, una vez implementada la ley, probablemente uno de los temas que va a abordar el proyecto en el periodo de transición
respecto a cómo se abordan las situaciones actuales. Pero la idea es que en el futuro los prestadores se dediquen solamente al otorgamiento de prestaciones de salud y no a vender seguros que pueden implicar, digamos, sobreaseguramiento o reaseguramiento de manera de hacer más ineficiente el sistema de salud. Entonces habría que contemplar estas tres situaciones respecto del futuro, la prohibición total, digamos, respecto a los contratos y respecto a los actuales, probablemente va a haber un tema también que se va a analizar en el periodo de transición respecto a los derechos, digamos, adquiridos por las personas. Yo no, la pregunta no va por trámite legal, sino es una pregunta conceptual, simple. Hoy día, ¿no es cierto?, existen compañías de seguros constituidas como tales, acreditadas en la Comisión del Mercado Financiero como compañías de seguros Así es. que son propiedad total o parcial de prestadores. Uno, esa es una situación. La segunda situación, que está en controversia hoy día en la Comisión del Mercado Financiero, es que hay instituciones de salud que tienen convenios de atención que simulan, sin el control de la Comisión del Mercado Financiero, seguros, en el sentido de que, ¿no es cierto?, tienen un monto asegurado, tienen un pago mensual, están exentas de IVA en el momento de comercializarla. Y tercero, por supuesto, existen compañías de seguro que no tienen nada que ver con prestadores y que comercializan productos de seguro de vida con un complementario de salud muy importante. ¿A cuál de esas tres especies o a las tres, a cuál se refiere este comentario? Al menos 2 de 3. La primera, efectivamente, es que los seguros de salud complementarios suplementarios solamente podrán ser otorgados por compañías de seguros de salud. Y la segunda es que la regulación... O de vida con salud. ¿No es cierto que es lo mismo? Sí, es lo mismo, compañías de seguros de vida. Y lo segundo es que la regulación, fiscalización y eventual sanción, digamos, de estas situaciones, sería de legislación compartida entre la Comisión de Mercado Financiero y la Superintendencia de Salud. ¿Y no hay referencia entonces a los convenios de atención que simulan seguros que venden prestadores? A ver, no tenemos eso, o sea, probablemente es un tema que hay que abordar, no lo tenemos, digamos, completamente desarrollado en esta minuta, pero sí uno de los temas que justamente tenemos que ver, al igual que el tema de, justamente de la propiedad, digamos, de algunos prestadores respecto de este tipo de compañías también, que es un tema también que está mencionado en otro punto que viene más adelante. ¿Listo? Continúo, presidente. Respecto a la minuta de usted, los seguros, como se señalaba, solo podrán ser comercializados por compañías de seguros de salud. Quiero entender seguros de vida. Digamos, nosotros tenemos seguros, esos son seguros de vida. No existe un giro de seguros de salud a personas que cuenten con un plan de salud vigente. Estamos señalando, ¿no es cierto?, que una persona que no tiene un plan de salud hoy día, esa es la pregunta que hago, que no está adscrita a un sistema de salud cualquiera porque, digamos, independiente, no ha querido cotizar todavía. Según dice esa indicación o esa observación, las compañías de seguro no podrían, de seguros de vida, no podrían ofrecerle a esa persona un seguro de vida con cobertura de salud. Sí, la idea justamente es que los seguros sean o complementarios o suplementarios. Y eso requiere en consecuencia que la persona tenga al menos, primero, un plan de salud, haya contratado un plan de salud garantizado. Y sobre eso tiene entonces otro tipo de seguros. No puede reemplazar un contrato de salud privado el plan de salud universal. ¿Tú estás anotando? Yo pienso que la idea en general nuestra es que el plan de salud universal sea lo más amplio, redundante, que implique que la mayor parte de las necesidades y requerimientos de salud estén garantizados por el plan. Yo creo que a eso apunta fundamentalmente, y que el aseguramiento de otras capas de aseguramiento sean las menores posibles. Por eso que la idea es que el aseguramiento segundo piso sea más bien para hotelería, sea para otro elemento. Ahora, yo estoy de acuerdo con lo que plantea el ministro, que hay que poner también atención
no solamente la necesidad de separar el asegurador del prestador, sino que hay muchas otras formas de seguro. Las clínicas tienen seguros adicionales, complementarios. Si uno está en la clínica, qué sé yo, alemana, tiene un seguro Alemana Plus. Entonces, también existen los seguros de vida. Entonces, yo también creo que es bueno introducir esa conversación que no está puesta en el documento, pero me parece que el ministro plantea un punto que es muy O sea, importante. es solo por aclarar, porque cuando se dice, ¿no es cierto?, por ejemplo, queremos ahora que las compañías de seguros de vida legalmente constituidas, bla, 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 tengan un control de la Superintendencia de Salud. Eso significa un cambio a la ley de seguros de vida. O sea, hay que ir a la Comisión de Merquer y significa años de tramitación en un tema que no está, y por eso lo pregunto para aclararlo, porque evidentemente nosotros a través de esta conversación podemos abrir el espectro de conversar de muchos aspectos muy interesantes e importantes, pero quiero hacer ver que tanto negarle un seguro de vida a una persona que libremente va a una compañía de seguros para contratarlo, o, como es un aspecto, o decir con cierta premura, liviandad voy a decir, que vamos a cambiar la estructura de los seguros de vida que comercializan las compañías de seguro y que vigila la Comisión del Mercado Financiero por otra estructura, estamos hablando de palabras muy mayores. Y como el esfuerzo que queremos hacer es tratar de sacar estos acuerdos lo antes posible, ¿no es cierto? Quiero estar claro respecto al alcance de lo que se señala en las observaciones que se hacen para ver. Pienso que el principio que yo creo que compartimos, que habría que separar el rol de las ISAPRES de prestador y asegurador. Al menos eso es lo que tiene que quedar claro, Jaime. Perfecto. Ayuda un poco a despejar lo otro. Yo creo que lo otro puede ser una discusión más larga. Para complementar, en el fondo, ¿a qué apunta esto? Es a que nosotros tengamos un plan garantizado que sea suficientemente robusto, comprensivo, para que no traslademos el problema a un seguro complementario. Yo creo que ese es el sentido que hay detrás. En el fondo, que no pasemos a tener como la ISAPRE 2 o el Plan 2 en el mercado de aseguramiento de salud. Es eso el foco, el objetivo que tenemos que abordar, para que no nos confundamos. Las coberturas financieras uniformes. No es necesario que una prestación esté arancelada en FONASA para que la persona tenga derecho a su financiamiento en el sistema de seguro privado. Debe contemplar, como contempla en lo ya acordado en esta mesa, un seguro catastrófico de salud con stop loss. El monto de la cobertura, entiendo que la cobertura del plan, del costo, del precio del plan referencial de salud puede ser trasladado, llevado, según lo que ustedes ponen en la minuta, a cualquier otro prestador, con la condición. Ministro, lo mismo que aquí, esta es la otra pifia que había, perdonando la expresión, el monto en dinero de, no, la cobertura financiera. En la minuta que le acabo de entregar, no existe el monto en dinero de, no. En esa. La cobertura financiera podrá ser. Muy bien. Se creará una nueva institucionalidad para el manejo de licencias médicas o para vigilar el rechazo. La red de prestadores debe incluir a atención primaria, o sea, consultas médicas o centros médicos, lo que fuera, y los prestadores privados que deberán respetar el sistema de riesgo compartido, o sea que se les pagará por una solución de salud o por un per cápita o por lo que fuere, ¿no? Y por último, ustedes hacen referencia en la minuta a aumentar las facultades de fiscalización de la superintendencia, que ya está aprobado en el proyecto y podemos mejorarlo en las indicaciones, y subir las exigencias de las garantías e indicadores legales, que es una cosa evidente por la historia que ha tenido algunas ISAPRES en los últimos años, que al no cumplir estas garantías en realidad ponen en riesgo a los beneficiarios. Y hacen también unas consideraciones preliminares respecto a FONASA en general, la manera en que se diseña el arancel, la flexibilidad de compra,
articular los prestadores de modalidad libre elección como una red y una prohibición paulatina a hospitales públicos de comprar prestaciones de salud, o sea, que formen parte de la red de soluciones integrales y no, digamos, comprar una cirugía o lo otro, o se venda, digamos, lo que es muy claro. Hasta aquí, ¿no es cierto?, lo que ustedes han planteado en la minuta que me llegó anoche y que traté de transcribir en la mejor forma posible, y me han llegado hoy día en la mañana a través del presidente algunas correcciones a esto que las vamos a incorporar. Paso enseguida a los antecedentes de lo que se discutió hasta el año 2013 en esta comisión, y esto se gatilla en el fallo de agosto del 2010 del Tribunal Constitucional, que elimina la tabla de factores por sexo y edad, y tenemos una evidente incompletitud en el marco jurídico que hoy día nos rige, producto del cual hay una hiperjudicialización. En este momento está llegando a ser 20.000 causas mensuales ante las Cortes de Apelaciones. Las Cortes de Apelaciones se dedican fundamentalmente a esto y un poquito más a otras cosas. Y se han gastado en este proceso, que al final lo han pagado los beneficiarios, porque este costo se incorpora evidentemente a la prima, una cifra acumulada desde que se inició esta judicialización y se ha acentuado de 10 millones de dólares transferidos a algunos estudios jurídicos. El dictamen, además, esto está complementado por el dictamen de la Corte Suprema, que tiene un valor general y que dice que esto fue en enero del año 2013, al acumularse estos recursos de protección, en el que señala que básicamente hay una preocupación enorme porque las alzas que presentan cada año en el mes de marzo para la prima base del plan complementario de salud no se ajustan, no encuentran los jueces, las Cortes de Apelaciones fundamentalmente, cuáles son los elementos técnicos que podrían justificar esas alzas, y hacen un llamado a que el Ejecutivo entregue esos elementos y circunscriba, ¿no es cierto?, estas alzas. Todo lo que se discute acá es producto de una Comisión Presidencial de Salud que culminó su trabajo en diciembre del año 2010 y toda la discusión llevada primero en la Cámara de Diputados, que fue muy larga e intensa, y lo sancionado, lo acordado acá, incluso con el apoyo de la Sala, en el sentido de que es posible avanzar en la creación de lo que entonces se denominaba un plan garantizado de salud. El proyecto de ley que tiene dos ejes fundamentales: es la creación de un plan de salud universal y la creación de un IPC referencial que muestra la variación de costos experimentados en la prestación de salud, que sabemos históricamente es del orden de 1,5% anual real sobre el IPC, y se encarga en el proyecto aprobado acá o votado acá hasta el año 2013 una tarea al Instituto Nacional de Estadística de elaborar esta alza de precios, a su vez que se crea un panel de expertos para sancionar cuáles son los elementos que deben estar incorporados al plan de salud universal, porque aparezca una tecnología nueva, una enfermedad no diagnosticada, o ahora una cosa se trata de otra manera, o se encontró una vacuna contra una enfermedad y ya no es necesario que forme parte de esto, etcétera, ¿no? La flexibilidad que se necesita. Y los mecanismos de financiamiento son a través de un plan de salud universal con un precio único. El subsidio de incapacidad laboral forma parte de un contrato, de un acuerdo diferente con un monto definido, y el costo máximo que puede tener este plan de salud universal es la cotización promedio de las 7% de renta imponible. Los independientes, bueno, con mayor razón ahora que están obligados a cotizar, podrán contratar el plan de salud universal. La estructura actual del sistema de las pólizas de seguro
está ahí. Básicamente está la licencia médica, acciones preventivas de salud pública, las vacunas, ese gran componente que está incorporado, ¿no es cierto?, o es financiado gratuitamente por el Estado, el Plan Nacional de Vacunación para todo beneficiario, sea del sistema público o privado. Hay que incorporar acá que con posterioridad se agregó la ley Ricarte-Soto, y la ley Ricarte-Soto, por una razón que yo no alcanzo a entender, es financiada exclusivamente como una acción de salud pública por el Estado, por FONASA, para los beneficiarios de ISAPRE y para los beneficiarios de las Fuerzas Armadas, lo que representa un costo, y lo digo al tiro, un subsidio para el sistema privado de aseguramiento de 12.000 millones cada año de costos que ellos se libran de asumir porque la ley Ricarte-Soto la financia FONASA íntegramente. Y así quedó en la ley como se promulgó. Lo que incluye el plan de salud hoy día es la licencia médica, todas las prestaciones GES, que tienen una prima única para todos los beneficiarios de una ISAPRE y un mecanismo de compensación inter-ISAPRE, que ha funcionado relativamente bien, y el plan de complementario de salud, que incluye las prestaciones de FONASA Libre Elección, más algunas pocas, muchas prestaciones pactadas directamente por la ISAPRE con sus beneficiarios que no constituyan prestaciones aranceladas en FONASA Libre Elección. Solo con el ánimo de ser preciso, esto lo saben ustedes también como yo, o mejor que yo, la prima GES se ajusta cada 3 años cuando hay un decreto del presidente de la República o de la presidenta de la República que da paulo, ¿no es cierto?, este ajuste por 90 días, hasta por 90 días. Y la prima del plan complementario, los beneficiarios de ISAPRE pagan 2 primas diferentes, la prima GES y la prima del plan complementario, que hasta aquí es la que las alzas que anuncia cada aseguradora al 31 de marzo de cada año, y que son el objeto fundamental de la judicialización a la que hemos hecho referencia. Se sigue utilizando una tabla de factores para el ingreso al sistema, o sea, una mujer que contrata un plan A va a pagar hoy día mucho más que un hombre que contrata un plan A. Hay un castigo evidente a la mujer y a la maternidad, y así también para las personas mayores de edad. Que es uno de los temas que obviamente se busca corregir con este proyecto. Y además existen, se sigue manteniendo indicadores de precios para grupos de edad, a pesar de que cambien de edad, cosa que se está corrigiendo con una circular operativa, si no me recuerdo mal, desde octubre de este año, por ahí. En el sentido que un niño que cumple 3 años deja de pagar, disminuye, ¿no es cierto?, la prima, y por eso no nos metemos en ese tema, porque entendemos que está resuelto a través de esa circular. La nueva estructura del Plan Universal de Salud es la que está ahí. Cobertura adicional de gastos catastróficos es el seguro que queremos rediseñar a través de la indicación que vamos a traer, si es que así llegamos a acuerdo, y entonces el plan de salud universal se amplía a todo lo que está ahí. Nosotros hicimos una serie de simulaciones de costo, pero en resumen, para hacerlo breve, calculamos en la época, utilizando precios de lista libres del Hospital Clínico de la Universidad de Chile como referencia, que el costo de este plan garantizado, todo incluido, con la compensación de riesgo que está señalada ahí para los medicamentos, las patologías, lo que fuera, era de 21.000 pesos. Habrá que calcular, y ya se lo encargamos al Instituto Nacional de Estadística, que haga un cálculo respecto en relación a lo que... El todo incluido,
¿cómo podríamos apreciar lo que significa lo que sería este plan de salud universal? Yo les mando la presentación, ¿no? si usted me permite, Ok. por oficio, no quise alargarla, pero lo que está ahí, básicamente, ¿no es cierto?, en el cálculo de la época, esto se usó para usar, ¿cuánto cuesta esta cosa? ¿No es cierto? Estamos hablando de, en el año 2010, subsidio de incapacidad laboral, seguro catastrófico, GES, el 50% de nivel 1 de modalidad libre elección, 50% de medicamentos hospitalarios, droga e insumos, y 10 problemas protocolizados como en ese tiempo el tema paquete, ¿no es cierto? PAT todavía no tenía la madurez que tiene hoy día, y lo pongo solo como una referencia histórica sin señalar que necesariamente esto es lo que debería estar incluido en un nuevo plan de salud universal. A manera de cálculo, ¿no es cierto? Eso es lo que se consideró que costaba en ese momento, comparado, ¿no es cierto?, con el mínimo legal de la época, que era el fondo de compensación, existía solo para el GES, y esta era la cobertura que daba obligadamente como mínimo legal el sistema ISAPRE, que tenía un costo de 18.000 pesos de la época. Perdón, no quiero que estos precios queden como valores de ahora porque está encargado el cálculo para estos mismos indicadores y probablemente van a cambiar aún más cuando se acuerde bien cuál es el contenido de este plan de salud universal. La metodología del cálculo del reajuste, que es un tema muy importante, utiliza esos indicadores a través del Instituto Nacional de Estadística, ¿no es cierto?, y calcula entonces la variación de las prestaciones de salud otorgadas por el sistema ISAPRE, etcétera, variación de la frecuencia y variación del gasto en subsidios. Aquí les quiero recordar que tuvimos una conversación, no me acuerdo si llegó a una votación, en el sentido de si los datos de prestadores integrados verticalmente con una aseguradora eran válidos para calcular esta variación o debía considerarse solo prestadores de salud no integrados verticalmente porque había un temor de que subsidios, digamos, y los costos no fueran transparentes. Fue amplia discusión. Yo lo que revisé en su genial resumen, señor secretario, no encontré que ese tema se haya resuelto, por eso lo dejo ahí. Se dejó pendiente de votación porque lo que se pensaba era que pasaba con los precios de transferencia, pensando en que la integración vertical podía ser finalmente que el costo se pagara justamente en la prestación de salud y finalmente eso pudiera distorsionar los precios. Así fue. Es un tema pendiente. En el plan de salud universal, por supuesto, no existen limitaciones de acceso o de movilidad de los cotizantes y los criterios que nosotros hemos discutido, aquí no ha habido diálogo todavía. O sea, ustedes hacen una minuta, cuento qué es lo que pasó, en qué estamos, muy en resumen, perdón, y ahora digo, esto es lo que hemos trabajado en estos días para ponerlo a vuestra disposición y ver cómo seguimos. Primero, estamos claros que, tal como lo señalan ustedes en su minuta, nosotros tenemos que trabajar en un plan de salud como la cosa protegida por FONASA y nos vamos a demorar un tiempo porque no hay nada elaborado de esto en construir ese plan de salud universal para FONASA, qué elementos debe, pero normalmente debería ser en espejo de lo que se acuerde en el Senado o en esta ley en definitiva. La creación del seguro clase media protegida, que es el equivalente al seguro catastrófico ISAPRE, prácticamente idéntico en su modulación, está en discusión con suma urgencia y de hecho se discute hoy día en la Comisión de Salud de la Cámara. Volvemos al liderazgo de la reforma en los equipos de la superintendencia como el lugar adecuado y con las capacidades y las remuneraciones y los costos para que efectivamente toda esta tramitación avance. Y hay alguien de la superintendencia aquí, ¿no? ¿Alguien había? No me acuerdo. Y por último, estamos en la discusión, tenemos un preproyecto conversado, voy a decirlo en sus términos, con el Ministerio del Trabajo para crear una institucionalidad distinta, estatal,
que saque el manejo de la licencia médica o subsidio de incapacidad laboral del actual COMPIN, ¿no es cierto?, y de la dependencia del Ceremi de Salud, por entender que no tiene nada que ver y que en realidad esto es un beneficio, una garantía que hay que dar a través de otro mecanismo que se encargue mucho más de esto. De hecho, ustedes recuerdan que todas las subsidios de incapacidad laboral de tipo laboral de ley del trabajo no tiene nada que ver el COMPIN, los maneja directamente la Suceso y tienen su sistema, y van ahora a un sistema electrónico también, entonces no tiene mucho sentido, en nuestra opinión, que haya dos instituciones que tienen más o menos el mismo giro diferentes. Los criterios para presentar la nueva indicación que nosotros hemos pensado hasta el día de ayer, cuando me llegó esto es antes, son los siguientes. Primero, en el mundo del Plan de Salud Universal se crea un seguro catastrófico que es similar a lo que se está proponiendo hoy día para FONASA en la Cámara, cual es que se calcula la renta imponible, o se tiene a la vista la renta imponible del beneficiario y del cotizante y sus cargas, y el seguro catastrófico como tope de deducible empieza a operar cuando se cumple, ¿no es cierto?, un pago o copagos como último seguro equivalente al 40% de la cotización anual de un beneficiario, de un cotizante y sus beneficiarios. Los beneficios complementarios no forman parte del plan de salud. Esto estuvo aprobado en y lo tomamos de la columna primera del señor secretario. Los nuevos cotizantes para ISAPRES abiertas harán declaraciones de salud y tendrán coberturas de 25% por 18 meses para patologías. El plan tiene una tarifa única para cada ISAPRE, pero esto es considerando 2 tramos de descuento para los grupos de menores de 25 años, que fue algo ya aprobado acá, y se incluye un segundo grupo de cargas y cotizantes entre los 26 y 50 años. Esta diferencia de precio obedece a que hay un esfuerzo por suavizar las diferencias a lo largo de la edad. De hecho, los mayores de 50 años tienen un factor de 4 veces el gasto de alguien que tiene menos de 25 años. Acá se propone que esa carga se amortigüe, por razones que explico adelante, a 2 y a 1,5 en el caso de los menores de 25 años pagan el 50% y entre los otros grupos 75%. El contexto de las indicaciones, o sea, ya técnica legislativa, las indicaciones se hacen al texto tal como estuvo aprobado por esta comisión el noviembre, octubre del año 2013, y en ese contexto esto no es una indicación sustitutiva que, como ya se había observado, tiene ciertos reparos de constitucionalidad por estar en el segundo trámite, y al contrario se toma todo el trabajo votado, hecho, independiente que se pueda discutir de nuevo, de acuerdo a las indicaciones que ustedes o el Ejecutivo hagan, algunos aspectos que les parezca importantes. Se incorporarían a la indicación, que insisto, está en la puerta, en el horno ya calentándose, o sea, puede estar para la próxima semana, es feriado, para luego, aquellas cosas que quedaron pendientes de votar, pero que fueron propuestas por algunos de los ilustres senadores en la discusión en esta comisión hasta el año 2013. Se recogen propuestas de la llamada indicación sustitutiva de abril del año 2019, pero sobre todo las que tienen relación con y que están en la minuta de los honorables senadores, que tienen que ver con el fortalecimiento del rol regulador de la superintendencia de fiscalización y de las garantías que las aseguradoras tienen que poner para, insisto, prevenir el riesgo financiero cuando entran en ciertas situaciones de mucho riesgo, en las cuales nos parece que la cobertura financiera, la garantía enterada en la superintendencia es
insuficiente. En los cambios a introducir, el plan pasa a llamarse Plan de Salud Universal. Soñamos que este Plan de Salud Universal tenga un mismo nombre en FONASA y realmente caminemos, como lo dijimos hace una semana, hacia un único plan de salud universal que contenga las mismas cosas. Y ya señalé lo de los precios, en el entendido que una ISAPRE para toda su cartera puede determinar libremente su precio, pero que el mecanismo de compensación opera solo sobre el precio base. O sea, si la ISAPRE dice, invento, este plan cuesta, el precio base es 30.000 pesos, pero yo le ofrezco a usted un mejor plan por 35.000 pesos, esos 5.000 pesos de diferencia no son objeto de transferencia o de ajuste de riesgo en la prima, si es que así fuera, pensando sobre todo en cobertura en regiones que suelen ser... Y tampoco son sobre los contenidos del plan, son solo sobre la calidad o el tipo de prestación que se hacen. Así es solo sobre adjetivos, perdón que lo diga de esa manera. O sea, usted quiere un plan que garantice una red, perdón que diga una simpleza, una pieza en la que esté solo. Bueno, nosotros no podemos ajustar el valor de ese plan por la compensación. La compensación va a seguir siendo sobre 25.000 pesos, estos 30.000 pesos, estas diferencias la tienen que cobrar, pero lo cubre toda la cartera para cada una de sus redes tiene el mismo precio. Las preexistencias, las ISAPRES por supuesto no podrán hacer ningún rechazo respecto a las preexistencias, ni habrá declaración de salud para la movilidad inter-ISAPRES, que es lo acordado. Sí se podrá poner término a los beneficios de un plan complementario de salud o de beneficios complementarios contratados libremente. Todo esto está acordado hasta noviembre del año 2013, insisto, estamos tomando todo lo que fue acordado. En las indicaciones, aquí hay lo siguiente, se señala que una persona que que venga de una ISAPRE, que venga de un lugar que no es una ISAPRE que tiene fondo de compensación garantizado, llámese de una ISAPRE cerrada, de FONASA o una cotizante de nuevo, efectivamente la persona puede acceder al plan garantizado de salud, pero si hay preexistencias post-hoc, esas preexistencias se cancelan durante 28 meses a un 25% de la cobertura. Esto tiene que ver... Esto es nuevo. En la indicación votada acá o aprobada se establecía una declaración obligatoria de salud para la gente que entraba al sistema ISAPRE y venía fundamentalmente de FONASA, y que esa declaración de salud permitía excluirlo incluso de la cobertura. Eso deja de existir, pero si una persona post-hoc aparece con una enfermedad, ¿no es cierto?, claramente preexistente, esa persona va a tener una cobertura, comillas, similar a la que tendría FONASA. Pero eso, ¿qué es lo que busca? ¿Busca impedir un tsunami de traspaso de personas de FONASA a ISAPRE? ¿Cuál es la razón? Porque finalmente se mantendría una forma de preexistencia. La razón... ¿Cuál es la razón de fondo? Porque todos queremos eliminar las preexistencias, pero ¿cuál es el riesgo de eliminar totalmente la preexistencia? Sí, la primera razón, que es, digamos, jurídicamente compleja, a pesar de que afecta a menos personas, es que hoy día nosotros tenemos ISAPRES abiertas e ISAPRES cerradas. En este proyecto, las ISAPRES cerradas, o sea, la del cobre, la del Banco del Estado, esto otro, no tienen fondo de compensación entre ellas. ¿Por qué? Porque esto significaría ir a conversar con cada una de esas ISAPRES y sus afiliados y contarles, perdón que lo diga de esta manera, a la ISAPRE del cobre, que hoy día tienen que ponerse con un fondo de compensación para la ISAPRE del Banco del Estado. Cuando el funcionario de Codelco, que es objeto de este beneficio, o del Banco del Estado,
termine su contrato y se mueva al mundo de las ISAPRES abiertas, no arrastra consigo ningún fondo de compensación, porque no hay compensación entre la ISAPRE del cobre y Colmena, por decir cualquier nombre, sino que son mundos separados. ¿Por qué? Porque nos parece que introducir hoy una conversación o una legislación en el mundo de las ISAPRES cerradas, de que tienen que aumentar su cotización algunas para que otras disminuyan, creo que es una cuestión inviable desde el punto de vista político gremial. En segundo lugar, como tú señalas, o la pregunta, y esto así se había decidido en esta comisión, efectivamente nosotros tenemos un riesgo de selección adversa, vale decir que una persona que se sabe, o conflicto moral, que se sabe enferma, cambie a un sistema que le da mejor cobertura o seguro financiero para retirarse después y actuar como free rider, ¿no es cierto?, de un sistema que debe ser solidario, en el fondo negándose o tomando la oportunidad de no serlo él como contratante. Esa es la razón técnica de que esto se mantenga tal cual fue discutido acá, independiente de que pueda haber, porque insisto, estas indicaciones toman esencialmente todo lo acordado en esta comisión, sin someter a juicio nuevo todo lo que ya está aprobado en esta comisión y que está en la primera columna. No, yo creo que ahí, ministro, yo creo que sería interesante reflexionar sobre el Fondo de Compensación de Riesgo, porque intersistema, porque finalmente nos ayudaría a resolver ese tipo de situaciones. O sea, si uno tiene una persona que tiene una mayor carga de enfermedad, mayor riesgo en FONASA, así decirse, a ISAPRE, bueno, tendrá que haber un traspaso de compensación de FONASA a ISAPRE o viceversa. Porque yo creo que va a ser complejo tener una normativa donde nosotros decimos se terminan las preexistencias, se terminan las discriminaciones, pero se genera una barrera de ingreso a personas, por ejemplo, FONASA, que quieren traspasar al sistema ISAPRE. Ahora, lo mismo, nosotros, uno de los temas que había planteado era el impedimento también de que la ISAPRE hagan al revés, seleccionen riesgo y los pueden enviar al FONASA. También nos parece que... Y el último tema, que no lo hemos discutido, es cómo podemos establecer un incentivo para que las ISAPRE hagan prevención. A veces pensábamos esta idea de estos planes de por vida, desde el punto de vista que el ISAPRE no pueda expulsar al beneficiario, haría que el ISAPRE tuviera un incentivo que hoy día no tiene, un incentivo económico o desincentivo económico de no preocuparse por la salud de los pacientes. Porque este es un seguro, no es el rol del prestador, es el rol del seguro que las personas... No sé, son temas que debiéramos incorporar también a modo de reflexión. Señor ministro, lo vamos a interrumpir un poquito. Señor Nochebuena. No, en el mismo sentido debatido en aquella oportunidad era justamente evitar una fuga masiva de un sistema a otro. Y tiene razonabilidad. Si bien entiendo las indicaciones presentadas anteriormente, efectivamente establecían un sistema de compensación de riesgo para poder hacerse cargo justamente de las personas que estuviesen en distintas condiciones, sin afectar el precio de la prima. Ese fue uno de los temas que se abordó en las indicaciones que fueron presentadas inicialmente en esta administración, la segunda. Yo creo que algún sistema hay que establecer. O sea, las preexistencias no debieran existir, pero claramente lo que hay que establecer es un sistema de transición, porque si se produce una fuga masiva de FONASA a ISAPRE, o al revés, de ISAPRE a FONASA, se puede generar un colapso del sistema. Entonces hay que establecer un sistema yo diría, de observación, con prestaciones que estén de alguna manera en suspenso, o con determinadas coberturas diferenciadas, esperando básicamente que pase un plazo de tiempo. Lo que establecía la indicación presentada en la segunda administración hablaba de un plazo de 2 años y establecía una facultad a la comisión que pudiera reducirla efectivamente. Entonces,
dice relación con esto, digamos, esta indicación. Si me permite, senador, termino prácticamente de inmediato. Respecto a la red de prestadores, se establece que podrá ser un máximo de 3 redes. Los alcances de los beneficios complementarios, tal como fue aprobado, están allí, ¿no es cierto? Y las nuevas atribuciones de la superintendencia, ustedes tienen el papel en la mano, perdón que no me extienda porque esto es absolutamente claro. Las nuevas exigencias para el funcionamiento de las ISAPRES, que también está en la minuta de ustedes, están ahí como punto 8. La prescripción de infracciones es algo nuevo que tenemos que poner indicación en el sentido que no estaba. Y por último, aclarar que el Fondo de Compensación actúa solo respecto al precio referencial y no a precios diferenciales que pueda poner ISAPRES por razones de la red, lo que fuera, etcétera. De manera tal que con eso damos término a esta presentación que tiene como objetivo tomar el buen trabajo de la comisión del secretario, decir esto es lo que más o menos se acordó, qué es lo que ustedes han señalado en esta minuta de acuerdo y por último la indicación que está muy avanzada, podemos presentarla muy en breve, el conjunto de indicaciones no sustitutivas para que no, sino que sobre lo que ya se había votado para avanzar en este proyecto y eso es. Muy bien, muchas gracias, señor ministro. Ofrezco la palabra. Senador Chaguán. Dos temas que yo diría que son muy relevantes. Uno, y que lo conversamos en aquel momento. Uno, yo diría, las trabas para poder despachar el proyecto en aquel entonces fue la discusión que se tornó desde el punto de vista del IPC de la salud, que venía de la Cámara de Diputados y que acá se transformó en la posibilidad de una comisión de expertos que pudiera efectivamente establecer los reajustes del plan. Y se estableció además las condiciones justamente de ese reajuste. Está justamente en lo que conversábamos recientemente desde el punto de vista de la integración vertical de los prestadores con el asegurador para evitar que con los precios de transferencia se acumularan por parte del asegurador los costos en el prestador. Y este es un tema, yo diría, relevante, porque acá se está hablando de un reajuste que va a ser trianual. Entonces, la idea es dejarlo en la comisión, ¿cierto? Hoy día, esta nueva comisión. Pero déjeme hacerle las dos preguntas. Y lo segundo, porque habíamos discutido en ese entonces, yo entiendo que también está en el proyecto, todo lo que hizo relación con la salud preventiva. Y esto yo diría que es un tema muy sustantivo, porque actualmente lo que ofrecen las ISAPRES son los exámenes preventivos que no reúnen ni siquiera el estándar para hacernos cargo justamente del tema. Y lo tercero dice relación con las activaciones GES, que también es un tema, aquí una traba permanente, que yo diría que debiéramos ver cómo lo mejoramos hoy día para activar un GES, donde hay además poca información, termina siendo un seguro no utilizado y donde acumulan utilidades las ISAPRES. Entonces yo diría que este es un tema al cual hay que meterle ojo. Senador Girardi. Bueno, yo creo que tenemos que ir avanzando y reflexionando sobre temas que son importantes. Yo creo que el establecer la prevención, ministro, yo creo que es clave, porque el desafío fundamental de la salud en el siglo XXI es evitar que las personas enfermen. Nosotros, ningún sistema de salud puede hacerse cargo y costear todas las muertes o enfermedades que son prevenibles, o muertes prematuras, o enfermedades que aparezcan prematuramente y son evitables. Entonces, ahí yo pienso que la lógica tiene que ser incentivos. ¿Y cómo logramos que la ISAPRE tenga un incentivo para preocuparse de que las personas no enfermen e invertir el peso a la prueba hoy día? Y ahí es donde tenemos que buscar
instrumentos y también ayudar a las ISAPRE que esos instrumentos sean eficaces. Porque una cosa es que la ISAPRE, por ejemplo, si uno dijera, mire, el plan va a ser de por vida, por lo tanto el mayor costo de carga de enfermedad adicional que usted tenga va a ser de su responsabilidad y a su costa. Pero también facilitar que la ISAPRE a su vez sobre un beneficiario lo pueda generar incentivos y desincentivos para que ese beneficiario cumpla con lo que el ISAPRE le está solicitando. La ISAPRE le va a decir, mire, usted tiene que hacerse una mamografía, un examen de próstata, y si el beneficiario no lo hace, o tenemos un beneficiario que es sedentario y tiene obesidad y no toma ninguna acción, ¿cómo generamos ahí un modelo interactivo, tanto de incentivo para el ISAPRE, pero también para el usuario, para que podamos evitar esos riesgos, que finalmente los pague el ISAPRE, los pague el privado, finalmente un costo país muy importante. El segundo tema que yo creo que es muy importante es que finalmente el plan de salud universal no va a poder cubrir todo. Es imposible, o sea, porque eso sería decir, mire, vamos a hacer un derecho universal a la salud, es lo que deberá hacer. De hecho, el sistema público, independientemente de que exista el GES, tiene una responsabilidad legal de hacerse cargo de todos los problemas de salud. Respecto a los que no están en el GES, a lo mejor no les puede dar la cobertura con la prioridad, con la inmediatez, pero el sistema no puede decirle a alguien que tiene cáncer de esófago, mira, arréglesela por su cuenta. Entonces, el tema es que todo lo que no esté en el plan de salud universal corre el riesgo de que tenga planes complementarios donde ahí la ISAPRE intenten hacer el negocio. Entonces, yo creo que para todo lo que no esté garantizado, nosotros tenemos que poner un piso, ministro, de garantía financiera. O sea, ahí es muy importante que sea un seguro, decir, mire, está bien, usted si tiene una patología no GES que no está cubierta, bueno, por esa patología no GES o esa consulta o ese examen, le vamos a poner una garantía de un máximo a pagar, ya, dado que usted está prepagando, está cotizando, incluso, no sé, un 20% del costo real de la prestación, para que de verdad sea un seguro. ¿Verdad? Eso es muy relevante, que tiene una complejidad que después tendría que traspasarse a FONASA, pero vamos a tener que hacerlo. O sea, nosotros tenemos que garantizar en esta sociedad al máximo salud. Después, otro tema que habíamos visto, que lo pusimos en la minuta, es que las ISAPRE hacen un gran negocio con las prestaciones que no están aranceladas. Entonces, lo que nosotros habíamos planteado en la minuta es que independientemente que estén aranceladas o no por FONASA, las ISAPRES tienen que darle cobertura, porque hoy día ahí es un negocio sin límite, porque lo cobran a costo privado con cero protección. Ahora, yo estoy de acuerdo que hay muchas y nuevas tecnologías que a lo mejor son de interés de los laboratorios, que no tienen interés, pero aquellas que lo tengan, de ahí habría que hacer una suerte de certificación de cuáles son los nuevos procedimientos, exámenes que sí tienen validación, que sí tienen que incorporarse. Entonces, yo creo que es importante avanzar en esa dirección, o sea, coberturas reales, prevención y, bueno, sacar este tipo de riesgo. Y lo otro, que lo que dice el senador Chaguán es muy importante, el GES, sobre todo en ambulatorio, no es utilizado, por lo tanto, la portabilidad que habíamos hablado va a ser muy relevante. En relación a la prima, no en relación al valor que le pone la ISAPRE, sino que pueda ser portable, porque las personas ahí sí que mantienen la relación médico-paciente. Van a ir a su médico, a su doctora, pero en función de que hay que mantener la relación médico-paciente. Entonces ahí nos parece interesante esta idea de que sea portable la cobertura financiera, para que si la persona desea lo haga con su médico, pero al precio establecido de que está garantizado por la cobertura financiera. Senadora Goich. Gracias, presidente. Yo me sumo, creo que hay bastante coincidencia en lo que hemos planteado, la minuta la trabajamos en conjunto. Me gustaría profundizar en el tema del IPC de la salud, del cómo se reajusta el precio, porque acá de alguna manera uno tiene que poner los incentivos correctos también. Y el riesgo que vemos en el caso del IPC de la salud es que solamente vaya aumentando y no necesariamente implique mayor eficacia, mayor eficiencia en el uso de los recursos de salud, en la resolución del problema. En eso lo plantea el ministro, nosotros hemos avanzado en hacer paquetes que tienen que ver más que con la cantidad de prestaciones que se cubren, es con el resultado respecto a la salud de la persona.
Entonces, cuando nosotros planteamos más bien la construcción de un polinomio que incorpore incentivos ahí, a quien tiene mejores resultados, no es solamente algo que es inflacionario hacia arriba, que evidentemente van a aumentar los costos de las prestaciones de salud, sino que nos parece que tiene que estar ese criterio, que es distinto al IPC de la salud solamente como un indicador del alza de los precios de las ISAPRES. Yo creo que eso es fundamental cuando hablamos de que la ISAPRE se haga cargo del ciclo de vida de la persona, de la prevención y del resultado del problema de salud. Y yo creo que ahí tenemos que avanzar en construir una alternativa distinta. Lo segundo, yo lo planteé en la primera sesión que analizamos este tema, tiene que ver con la cobertura de medicamentos, que uno avanza, claro, lo tenemos en el caso del GES, pero cómo se está pensando en el plan garantizado la cobertura de medicamentos. Yo creo que eso es clave también para generar incentivos correctos respecto del valor hoy día de los medicamentos, ¿no? Y un tercer punto que a mí me gustaría preguntarle al ministro cómo lo está viendo es todo el tema de salud mental. Nosotros estamos discutiendo a la par una ley de salud mental y una queja permanente tiene que ver con la subvaloración que hay o la baja cobertura que tienen en general los tratamientos de salud mental. Nosotros tenemos algunas cosas en el auge, el tema de depresión, pero son problemas que vemos cada vez más y en general en el sistema privado hay muy baja, o sea, hay límites a la terapia, ¿no es cierto?, en el caso de un psicólogo, cómo se están abordando esas situaciones y también qué pensamos respecto o qué está pensando el Ministerio en el tema odontológico, que es una de las cosas que se plantean como beneficios complementarios, en el fondo dejarlo ahí o no, que son otros temas de salud que además en este tiempo, desde que se discutió este proyecto, también han ido avanzando. Y un último punto, nosotros planteamos en nuestra propuesta algunas líneas respecto de lo que pensamos en FONASA. Y yo creo, presidente, que es bien importante para nosotros el análisis de la transición, esto que han planteado todos los colegas, de qué pasa con el incentivo para ir de un sistema al otro, qué significa respecto al financiamiento de FONASA. Y yo creo que si bien hay una definición ahí de cómo la tramitación legislativa en la Cámara, un tema es el seguro catastrófico, ¿no es cierto?, en FONASA, pero creo que sería importante respecto de la transición el ver cómo esto engarza con lo que se está haciendo en FONASA. Señor ministro, a raíz de lo que dice la senadora Goich, sería bueno que seguramente usted el próximo martes nos va a traer las indicaciones. No, pero podemos... Ahí vamos a ver cuando... No, para hacer una reunión en conjunto con la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para ir viendo las dos cosas. Senador Chaguán. Presidente, ¿no? Otro de los temas que estaba, yo diría, pendiente, dice relación, bueno, hemos insistido respecto del GES, que es uno de los temas, yo diría, más complejos del sistema. No solamente en la activación misma, sino que también en la capacidad también de generar prestaciones en las propias regiones. Y este es un tema central. Hoy día tenemos pacientes que tienen que desplazarse de una región a otra, particularmente la región metropolitana, porque las ISAPRES tienen prestadores cerrados. Entonces, acá se tocó en algún minuto, el tema de la libre elección debiera ser también uno de los principios rectores. Y esto ha sido una materia de discusión en varios proyectos. La libre elección debiera ser también uno de los puntales del sistema. Pero acá, generar un sistema cerrado de cobertura y estableciendo un desplazamiento de las personas, que además es absurdo, de repente son prestaciones que pueden hacerse en términos ambulatorios en la misma región y se tiene que trasladar a la región metropolitana. Entonces yo diría que también es un tema del cual hay que hacerse cargo. Pero yo quiero hacer un llamado también a la Comisión. Acá tenemos dos maneras de enfrentar este proyecto. Y yo quiero plantearlo haciendo sentido un poco a lo que nos inspiró el año 2013. Estamos hablando de un proyecto del año 2013. Lo primero que quiero decirles es que es el año 2013 un proyecto que está en segundo trámite constitucional. Pasaron 4 años de un gobierno y no estoy responsabilizando a nadie. No hubo prioridad en este tema. Llegamos al segundo gobierno del presidente Piñera, de nuevo se pone entabla en discusión o en la opinión pública la necesidad de modificar, terminar con los abusos de la ISAPRE. O sea que tenía dos alternativas. O nos enredamos buscando una solución que pueda responder a un sentido ideológico,
o somos capaces de resolver a lo menos los nudos críticos. Entonces yo quiero pedir también que acá tengamos la necesaria flexibilidad para no resolver todos los problemas en esta ley. Yo por lo menos quiero pedirle al presidente y a la comisión que nos enfoquemos en resolver los nudos críticos. Porque si no, ¿cuándo? Si no, ¿cuándo? O sea, el problema que me preocupa es que si comenzamos una discusión que se puede alargar en el tiempo, nos va a ocurrir lo mismo que nos pasó la vez pasada, donde teníamos prácticamente acuerdos y nos faltó una sesión para despachar el proyecto y el año 2013 habríamos terminado con los abusos de la ISAPRE. Pasaron 6 años. Y yo quiero hacer una advertencia en términos positivos, o sea, en términos... acá lo que nos puede ocurrir es que por tratar de resolver todos los problemas no vamos a encontrar las soluciones adecuadas para resolver los 3 nudos críticos del sistema de ISAPRE. Entonces hay casi 4 millones de chilenos que están esperando una alternativa. Muy bien, senador. A ver, antes de darle la palabra al señor ministro para la respuesta. Todos tenemos... Sí, no, estamos ya en la hora. Todos tenemos la convicción que es la oportunidad de sacar adelante esta reforma. Y con respecto a lo que ha dicho el senador, nosotros estamos conscientes. Por eso que le hemos presentado al señor ministro aspectos mínimos a considerar para una reforma al sector, o sea, al sistema privado de salud. O sea, sabemos que a lo mejor uno tiene una utopía muy superior, pero sabemos que no es lo que corresponde en este momento y queremos solucionar este problema. Yo quiero solamente hacer hincapié por lo que han dicho ustedes en 3 cosas. Primero, yo creo que el temor que hay de la avalancha de trasvasijes de un sector al otro, o sea, de ISAPRE, FONASA al otro, hay una solución, por lo menos lo voy a proponer, que es terminar con el oportunismo que puede haber y que no se puede haber cambio si no hay una permanencia por lo menos de 3 años en un sistema. Segundo lugar, para mí lo importante es sí o sí terminar con todas las preexistencias. Eso sí o sí. Ahí no hay vuelta atrás. Tercero, creo en el sentido solidario. Y por eso, que en la minuta que le hemos entregado al señor ministro, está el fondo mancomunado, donde un porcentaje de la cotización sea para enfermedades como el cáncer, donde ahí también hay un tipo de financiamiento especial. Así que, en ese sentido, senador Chaguán, tenga la plena seguridad que los miembros, la mayoría de esta comisión, estamos por sacar adelante y, sobre todo, con la predisposición del señor ministro. Senadora Jacqueline. Sí, a ver, yo creo que efectivamente hay una buena predisposición. Yo creo que todos los que estamos sentados en esta mesa tenemos conciencia de que hay un sistema privado de salud que tiene deficiencias y que por lo mismo requiere ser modificado. Pero el empezar a transformar un sistema privado de salud como es este en un sistema solidario es cambiar el sistema. Entonces no nos vamos a entrampar. Es lo que le pasó al gobierno pasado cuando empezó con el fondo mancomunado y que posteriormente trataron de mezclar las cosas. Es decir, acá sin duda que hay algunas cosas que a lo mejor se pueden analizar, pero yo tendría cuidado en tratar de avanzar hacia donde se nos trancó la discusión en el gobierno pasado, que era con un fondo mancomunado que casi coaptaba la totalidad del 7% de las personas que quieren usar ese 7% donde ellos decían porque es su plata. Entonces, el Fondo Solidario es FONASA. Pueden haber algunos pilares solidarios como hay en algunas cosas, pero yo tendría cuidado porque la modificación del sistema, que era lo que vimos en la discusión pasada, es una discusión de fondo, es una discusión de mirada de cómo nosotros creemos el sistema. Y hay gente que no quiere irse a FONASA porque quiere que le arreglen el sistema ISAPRE. Entonces, yo creo que hay que ser cuidadosos para poder avanzar en la discusión. Y nosotros no tenemos ningún problema en posteriormente hacer una discusión sobre el tema de fondo, pero como dice el refrán, que lo ideal no seas enemigo de lo bueno, porque lo bueno acá es modificar lo que a todas luces se debe modificar
y después podemos tener una discusión sobre el fondo del sistema una vez que hayamos resuelto los nudos críticos que la gente está esperando se los resolvamos. Ok, senadora, tiene toda la razón, pero precisamente ya lo habíamos visto lo que está planteado y no estamos hablando de un fondo especial, estamos hablando de un porcentaje y que no tiene nada que ver con lo que estamos planteando. Senador... Por ahora, ministro. Respecto a lo que se ha planteado y siendo breve, creo que la importancia que se le asigna a... Estamos hablando, perdón, de un seguro de enfermedad. Cómo manejamos mejor y financiamos mejor la enfermedad una vez que las personas están enfermas. Y en ese sentido, los esfuerzos de prevención en el auge y lo que estamos trabajando intensamente, porque hoy día el auge tiene un componente preventivo para el mundo público y privado, porque es idéntico, pero en el cual se le exige al asegurador público o privado que cumpla con ciertos porcentajes. Puede decir que de cada 100 beneficiarias que tienen que hacerse una mamografía, al menos 50 se la hagan cuando corresponde. Eso a nosotros no nos parece suficiente y me parece que a la luz del auge y su sentido, lo que tenemos que hacer es que haya prestaciones de diagnóstico prematuro, precoz de enfermedad, ¿no es cierto?, de que la glicemia está disparada, que corresponde a la mamografía, el Papa Nicolau, esto, lo otro, dentro del marco del auge, un auge preventivo de verdad y no referencial como es hoy día. Respecto a las instancias técnicas, segundo punto, aquí hay dos instancias. Una es la que observa, igual como lo hace para el IPC general, cuál es el comportamiento de los costos en salud, que en realidad tienen más que ver la inflación con el uso, el número de veces que se usa una radiografía, una consulta o lo que fuera, que con el valor, el precio, hasta aquí. Podría cambiar en el futuro, pero así es. Y en ese contexto, lo que hace el Instituto Nacional de Estadística es decir, mira, he observado el último año y lo que observo, como nos entregó información, es que el costo real de las prestaciones de salud que se entregan o se aseguran, tanto en todo Chile, privado o público, subió un 3%, un 2%, en realidad era 1,5% las dos veces que se calculó sobre el IPC. Quiero recordar que esto significa que la cobertura solidarizada se puede subir solo 1,5%. O sea, no puede haber un asegurador que diga, ahora el plan garantizado, porque a mí se me ocurre, va a valer 10% más. No, vale 1,5% más. Y eso obliga a poner una presión a los aseguradores a ser extraordinariamente eficientes porque no van a poder trasladar a precio ese del plan garantizado solidarizable, ese aumento del precio que quisieran cargar. En el tema de entrecruce de los sistemas, el tema más pavoroso o de más preocupación que tiene para el Estado esta conversación es el traspaso masivo de beneficiarios ISAPRE a FONASA. Y efectivamente, porque eso significa una incapacidad de la red para atenderlos, una situación de fin de las coberturas y muchos copagos y seguros complementarios. Pero a su vez hay un temor muy fundado a que personas que tienen hoy día una cotización elevada, quiero recordar que FONASA se financia 35% de cotización del 7%. Y por supuesto los que solidarizan son los que cotizan más. FONASA, CID son los responsables de la solidaridad dentro de este fondo único que es FONASA. Si estas personas abandonan, porque ven una ventaja tremenda, teniendo la posibilidad de cotizar en la ISAPRE, abandonan bruscamente el sistema FONASA, nosotros nos metemos en una quiebra del sector público. ¿Por qué? Porque estas personas, su cotización no es sustituible por un impuesto, porque no lo tenemos, ¿no? Y eso significa que también hay que tener mucho cuidado, y de ahí una de las cosas de la diferencia de precio, que si efectivamente nosotros subsidiamos dramáticamente, no como está aquí, ¿no es cierto?, que el subsidio es prácticamente de un 100%, de la amortiguación de precios. En esto que hablaba de los factores de descuento de 50, 25%. Si nosotros le entregamos un plan de bajo valor
que alcance a ser pagado con su cotización obligatoria la migración que vamos a tener, que la hemos calculado, y significa, ¿no es cierto?, la pérdida anual de montos para FONASA que exceden los $1.000 millones en pérdida para FONASA. Nosotros hoy día no tenemos manera de manejar eso. Y por eso, ¿no es cierto?, este tema de la transición es un tema extraordinariamente delicado hasta que logremos, hoy día, el costo promedio. Hay factores que... Pero el costo promedio, el per cápita de gasto de salud de un beneficiario ISAPRE es igual a uno de FONASA. ¿Por qué? Porque progresivamente el sector público, el gobierno, los gobiernos han estado entregando más recursos para financiar, ¿no es cierto?, a FONASA. Yo no quiero alargar. Lo que entiendo, si usted me permite, presidente, es que existe la voluntad en esta comisión de avanzar en esta discusión parlamentaria. Yo propondría que pudiéramos hacer llegar en los próximos días, incluso antes de este fin de semana próximo, las indicaciones del Ejecutivo que van en la línea de lo que he señalado, y las mejoraremos un poco de acuerdo a lo conversado y planteado en esta minuta por ustedes, y que con la calidad de lo que hace siempre, ¿no es cierto?, puede haber un comparado y veamos cómo avanzamos. Un problema, sí lo vamos a hacer. Ya lo habíamos pensado, estábamos esperando que ustedes hagan las indicaciones con respecto a la minuta que se le entregó, y evidentemente vamos a ir avanzando, tal como lo dijimos, lo más rápidamente posible, cuando sea necesario 2 veces a la semana, para poder lograr sacar este proyecto lo mejor posible. ¿Estamos? ¿Sí? Quisiera aprovechar la oportunidad para explicarle a los senadores que en sus carpetas hay una pequeña minuta que dice análisis preliminar de las indicaciones de la ley de ISAPRE. Eso está hecho de acuerdo con la indicación que hoy día se ha retirado. De modo que también no solo vamos a actualizar el comparado, sino que vamos a actualizar esta minuta. Ahí se ha analizado admisibilidad y normas que requieran quórum orgánico constitucional o calificado. Bien. Señor Ministro, le agradecemos mucho su presencia y, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. ¿La próxima sesión sería cuándo, si el martes feriado? Y hagamos la próxima para no andar tan a la carrera acá. En 15 días más. Después, pero dos veces a la semana. 2 veces. Ya, por demanda. 2 veces en la semana.